Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre un tema que está muy en boga, como es el de las exigencias del Fondo Monetario Internacional o los condicionamientos que impone esa institución financiera internacional para darle asistencia financiera a sus países miembros. Yo creo que un buen comienzo para esta conversación podría ser el de la iniciación y definición de objetivos mismos del Fondo Monetario Internacional. En el año 1944, cuando se celebró la reunión de Bretton Woods en New Hampshire, en los Estados Unidos, ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, se decidió, entre otras cosas, crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido como Banco Mundial, para dar asistencia financiera a los países miembros. Y en el caso específico del Fondo Monetario, el objetivo central que iba a tener ese organismo, que comenzó a funcionar a partir de 1946, iba a ser la de dar asistencia financiera para solventar problemas de balanza de pagos de sus países miembros, o si no solventar, ayudar a solventar los problemas de balanza de pagos. Esta situación de asistencia financiera de a los países miembros tenía por objetivo que un país que estuviese sufriendo un descalabro en sus transacciones internacionales, porque por ejemplo hubiese visto reducidas sus exportaciones o incrementadas sus importaciones, y ello hubiese traído como consecuencia una situación deficitaria de balanza de pagos que a su vez se tradujese en una contracción de reservas internacionales, podía acudir al Fondo Monetario Internacional en solicitud de préstamos, en solicitud de asistencia financiera para paliar la situación adversa que vivía en su sector externo, pero simultáneamente el Fondo Monetario Internacional ponía una serie de condiciones o establecía una serie de exigencias, negociadas obviamente con el país, que este país se comprometía a poner en práctica dentro de su política económica, con la finalidad precisamente de corregir su problema en el sector, en su sector externo, en su balanza de pagos. ¿En qué consistían básicamente estas exigencias? Estas exigencias no eran otra cosa sino una serie de medidas de política económica o una serie de metas que tenían que ser alcanzadas por el país interesado en obtener asistencia financiera, orientando toda esa serie de medidas a solventar el problema fundamental de balanza de pagos en que se encontraba inmerso. Y para solucionar ese problema, pues tenía que tratar de reducir sus requerimientos de importaciones o sus requerimientos de importación, y tenía que tratar de estimular sus posibilidades de exportación. En tal sentido, por ejemplo, se ponía como uno de los objetivos fundamentales tratar de reducir en la mayor medida posible el déficit fiscal, tratar de racionalizar en la mayor medida posible el gasto, e incluso de implantar lo que los economistas llamamos políticas monetarias y fiscales, es decir, políticas de gasto y políticas de impuestos, así como también políticas de estímulo o desestímulo del crédito, orientadas precisamente a deprimir la demanda interna. Cuando existía poca cantidad de dinero, cuando existe poca cantidad de dinero en poder del público, cuando existe poca disponibilidad de crédito, poca disponibilidad financiera dentro de una economía, pues obviamente la demanda y particularmente el consumo dentro de esa economía tiende a reducirse, tiende a deprimirse, y de esa forma entonces se entran en situaciones de menor nivel de actividad económica, menor nivel o por lo menos desaceleración en el nivel de producción. Y menor nivel de actividad económica también implica, por una norma básica, digámoslo así, de relaciones macroeconómicas, menores requerimientos de importación. Cuanto menor es el nivel de actividad económica, menores también serán los requerimientos de importación que tenga una economía. Pues bien, esta serie de condicionamientos en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, en el ámbito cambiario para estimular exportaciones, etcétera, eran unas cuestiones que se definieron desde el mero comienzo de operaciones, inclusive desde el mero comienzo de idear lo que iba a ser el sistema monetario, el Fondo Monetario Internacional desde los años 40, y así ha funcionado desde entonces. Todos los países miembros del Fondo Monetario saben que esa es la condición a que ellos se tienen que someter si necesitan o si desean acudir a la asistencia financiera del Fondo Monetario para solventar un problema de balanza de pagos. Y esto fue universalmente aceptado a lo largo de muchos años. Sin embargo, desde que estalló la crisis de la deuda externa
a mediados del año 1982 esta parte, el Fondo Monetario Internacional se lanzó, digámoslo así, a la palestra, a la fama, todo el mundo hablaba de él, porque dentro de ese proceso de manejo de la situación de deuda externa que se ha venido viviendo desde el estallido de la crisis en 1982 a esta parte, esa institución ha jugado un papel trascendental y fundamental, muchas veces visto como algo diametralmente opuesto a los intereses de los países deudores y digamos que está plegado a los favores de la otra parte, del lado acreedor, de los países acreedores, y esto pues ha llevado a una reacción generalizada en los países deudores, particularmente en América Latina, en contra de esa institución. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver por qué realmente el Fondo Monetario se ha granjeado este odio generalizado, digámoslo así, en nuestro medio, en el medio de los países deudores, y cómo ha evolucionado ese proceso de condicionamiento o exigencias del Fondo Monetario Internacional que tanto nos interesa o que tanto porque ello se va a reflejar indiscutiblemente en nuestro acontecer económico a partir del presente año y en los próximos años subsiguientes. Ya volvemos. Comentábamos al final de la sección anterior que el Fondo Monetario Internacional pasó a jugar un papel protagónico desde 1982 esta parte, cuando se presentó con toda su intensidad el problema de la deuda. En efecto, los países, mejor dicho, los bancos acreedores, la comunidad acreedora internacional, tenía un interés perfectamente válido y entendible de que los países deudores realmente implantaran una serie de medidas de política económica precisamente orientadas a fortalecer sus sectores externos, porque dependía de los resultados de las transacciones externas de estos países deudores las mayores o menores posibilidades que ellos iban a tener de poder cobrar los intereses y las eventuales amortizaciones que pudieran recolectar de estos préstamos que habían hecho previamente en el pasado. Sin embargo, se les presentaba el inconveniente o el problema logístico de que al ser estos países deudores, países soberanos, ellos no podían imponerle, como si era el caso, o influir inclusive en una forma directa, como era el caso con deudores privados, empresas, etcétera, de que estos deudores realmente pusieran en práctica estas políticas económicas orientadas a fortalecer sus sectores externos. De ahí entonces que se ideó un mecanismo, digámoslo así, para asegurarse que estos países realmente se viesen forzados u obligados a implantar estas políticas, y ello consistió en que la asistencia financiera que seguían requiriendo estos países para poder sobrevivir, para poder marchar y mantenerse activos en el mercado financiero internacional, iba a provenir en una parte de los bancos acreedores privados, pero en otra iba a proceder de las instituciones financieras multilaterales, quizás la principal de ellas del Fondo Monetario Internacional, y que ya que el Fondo Monetario Internacional iba a hacer aportes o asistencia financiera, iba a contribuir con esta asistencia financiera a estos países deudores, pues de esa forma se aseguraba que estos países se iban a ver forzados a implantar estas políticas de ajuste orientadas a fortalecer sus sectores externos por las razones que ya mencionábamos. Entonces, cabría preguntar, bueno, ¿cuáles eran las medidas o en qué consistían específicamente esas medidas de política económica de ajuste que se exigía o se imponía prácticamente o que estos países tenían que acceder a implantar dentro de sus economías? Quizás un buen resumen de lo que es esa posición del nivel de exigencias del Fondo Monetario Internacional o en lo que consisten estas políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional están excelentemente bien resumidas en un famoso memorándum que pasó una misión regular del Fondo Monetario Internacional que visitó nuestro país meses después del establecimiento del control de cambios en febrero de 1983. Misión esta que vino de acuerdo a la visita regular anual que hace el Fondo Monetario a cada uno de los países miembros, y que en aquel momento esa misión, ante la crisis que se estaba pues manifestando con plenitud y ante la incertidumbre reinante en ese momento en la economía, pasó un memorándum al entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, a los entonces ministros de Hacienda y presidente del Banco Central, acerca de lo que
el fondo creía que debía implantarse en la economía venezolana como la medida sana o la política sana o racional en materia económica. En ese memorándum, por ejemplo, se encontraban recomendaciones fundamentales como, por ejemplo, reducir el déficit fiscal en una forma sustancial a través del incremento de los ingresos del sector público, por ejemplo, estableciendo sistemas tributarios y sistemas tarifarios de los servicios públicos más racionales, más cónsonos con la realidad, y en segundo término, a través de la racionalidad del gasto público, incluso de la contracción del gasto público, concentrándose específicamente en el gasto corriente y más en detalle en el gasto de subsidio. El Fondo Monetario recomendaba entonces reducir en una forma sustancial los niveles de gasto corriente y particularmente los niveles de gasto de subsidio. Igualmente, el Fondo Monetario recomendaba en ese memorándum el establecimiento de una política monetaria más bien de carácter restrictivo. Me explico, recomendaban, por ejemplo, que a través de mecanismos tradicionales de política monetaria que tiene a su alcance el Banco Central, se tratara de restringir las posibilidades de otorgamiento de crédito de parte de los bancos comerciales, para que así entonces la disponibilidad de financiamiento local, la disponibilidad del crédito para los venezolanos estuviese restringida. Con estas dos recomendaciones de política, por una parte, la reducción del déficit del sector público a través del mayor ingreso y los menores gastos, y por la otra, la política monetaria de carácter racional, elevando las tasas de interés y estableciendo mecanismos rígidos para el otorgamiento del crédito, de tal forma que fuese o que se dispusiese en la economía de una cantidad de crédito o de disponibilidad de crédito limitada. Se pretendía simplemente atacar la principal variable, digámoslo así, que estimulaba el nivel de actividad económica, como es el consumo. Al haber poco dinero que se inyectaba por la vía del gasto público, al haber poca disponibilidad de financiamiento por la vía del crédito bancario, pues eso iba a hacer que el consumo bajase, y al bajar el consumo, como ya lo hemos dicho, iba a limitar el nivel de actividad económica, y al limitarse el nivel de actividad económica, pues también se iba a limitar los requerimientos de importaciones debido a esa condición inequívoca o interrelación inequívoca que existe entre el nivel de actividad económica y los requerimientos de importación en cualquier economía. Al bajar el nivel de actividad económica, pues también iban a bajar los requerimientos de importación, y de esa forma se iba a apuntalar el sector externo, que era el objetivo central perseguido a través de esa política económica recomendada por el fondo. También en ese famoso memorándum se recomendaba otra, o se hacía otra recomendación fundamental, como era, por ejemplo, la del establecimiento de una política cambiaria realista. El Fondo Monetario criticaba el esquema cambiario que se acababa de imponer en febrero de ese año, del esquema de tipos de cambio dual con controles de cambio, etcétera, y más bien recomendaba ir a una unificación cambiaria, dejando que el tipo de cambio lo estableciese libremente el juego de la oferta y la demanda en el mercado, y que, digamos, se dejase a ese tipo de cambio flotar para que el mismo buscara su nivel natural, y que de esa forma pues se dieran las condiciones propicias para desarrollar o fomentar las exportaciones. Igualmente, el Fondo Monetario recomendaba en aquel momento establecer una política de precios flexible, es decir, prácticamente una libertad de precios, permitiendo que los precios se pudiesen ajustar dependiendo del incremento en los costos de producción, que iban a implicar simplemente elevar impuestos, elevar aranceles, elevar las tarifas de los servicios públicos, elevar el precio de la gasolina, que también en aquel momento el Fondo Monetario lo recomendaba como algo necesario, y todo ello pues iba a implicar una elevación en los costos de producción, o inclusive una elevación en los servicios públicos utilizados por todos los venezolanos. Ello iba, por lo tanto, a significar una presión alcista en los precios que debía dejarse materializar, es decir, no debían haber amarras a través de controles o congelaciones de precios, permitiéndose que estos precios se ajustaran como consecuencia de ese incremento de los costos. Pero simultáneamente, y ahí era donde venía el gran problema, el gran meollo de estas recomendaciones del Fondo Monetario, en ese memorándum se recomendaba que más bien se impidiese a toda costa que esos mayores costos de producción y esos mayores precios realmente se reflejaran en los salarios de los trabajadores, impidiendo que los salarios de los trabajadores realmente se incrementaran
buscando la preservación del poder adquisitivo del ingreso del trabajador. Se decía, no, más bien usted tienda a congelar los salarios o por lo menos a impedir que los salarios aumenten en una forma sustancial, permita que los precios aumenten, pero que no aumenten los salarios, porque precisamente esa disminución en el poder adquisitivo de la población, a través de la pérdida del poder adquisitivo del salario, era una de las cosas que iba a intentar o a buscar la reducción del consumo, con la reducción del consumo, la limitación del nivel de actividad económica y por esa vía la disminución de los requerimientos de importación, que eran el objetivo central que se buscaba con esa política. Esto obviamente exacerbaba la opinión pública, exacerbaba a todo el mundo que decía, bueno, pero ¿cómo es esto de que se permite que aumenten los precios, pero no se quiere dejar que aumenten los salarios? Y que uno de los objetivos centrales de esta política sea precisamente disminuir el poder adquisitivo de la población. Pues sí, ese era uno de los objetivos tradicionales de estas políticas de ajuste, que obviamente las hacía impopulares, generaban presiones de tipo social que inclusive han tenido características drásticas con manifestaciones violentas, de asaltos a supermercados, etcétera, en otros países de América Latina, y que ya pues hemos tanto comentado en otros programas anteriores. Finalmente, una de las recomendaciones tradicionales de estas políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional era algo que yo siempre lo he visto como antagónico o en contraposición a los mismos objetivos que se persiguen de apuntalar el sector externo, que era la de recomendar la eliminación de todo tipo de barreras, la eliminación de todo tipo de limitaciones a las importaciones. Se decía, deje libertad al comercio, porque esa es la mejor forma para usted tener un sector externo, un sector exportador o importador saneado y que sienten las bases para un crecimiento más estable y sólido en el futuro. Esto es algo que yo realmente nunca he aceptado, digámoslo así, como muy racional y coherente y cónsono con los objetivos que se van buscando en las políticas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, y más bien lo interpreto como una reacción de parte de los países, o mejor dicho, de los gobiernos de los países acreedores, de los países industrializados, que a través de estas recomendaciones o práctica de imposición de libertad de comercio a los países en vías de desarrollo, lo que buscan más bien es darle oportunidad a sus industrias a que puedan continuar exportando hacia estas economías. Es obvio que si uno de los objetivos centrales que se buscan con estas políticas de ajuste es reducir los requerimientos de importación, pues ello también implica reducción en las posibilidades de exportación de las industrias norteamericanas, europeas, japonesas, etcétera, y estas industrias obviamente se quejan de que esas políticas de ajuste que se recomiendan o prácticamente se negocian o imponen a los países deudores, los afecta a ellos. En la medida en que se logre la eliminación de todo tipo de barreras, etcétera, pues obviamente entra en competencia los proveedores potenciales que puede satisfacer las necesidades de importación de un país, y en esta competencia obviamente las empresas más fuertes, las empresas con economías de escala, las empresas con estructuras de costos más sólidas, etcétera, que son precisamente las de los países industrializados, tendrían una mayor capacidad de sobrevivir en esta circunstancia, y muy probablemente serían las que captarían los mercados, aun cuando más reducidos, por estas políticas de ajuste de la América Latina. Y creo que por ahí realmente es donde viene la explicación de por qué se le recomienda y prácticamente se le condiciona como algo fundamental a estas economías la eliminación de las barreras arancelarias, no tanto para buscar el objetivo central de consolidar los sectores externos o las transacciones externas o los resultados de las transacciones externas de estas economías, sino más bien para darle oportunidad a las industrias de los países industrializados a continuar exportando hacia estos mercados relativamente deprimidos. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, en qué consisten o cuáles son las distintas alternativas de asistencia financiera que tienen el Fondo Monetario, o que ofrece el Fondo Monetario a sus países miembros, y de qué monto estamos hablando, digámoslo así, de posibilidad de asistencia financiera. Y finalmente vamos a ver realmente qué condicionamiento, dado que Venezuela ha manifestado abiertamente que va a utilizar en una forma bastante intensa la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional de ahora en adelante, vamos a ver qué posibilidades de condicionamiento va a tener que enfrentar Venezuela para realmente lograr u obtener esta asistencia financiera. Ya volvemos.
comentábamos al final de la sección anterior, o habíamos quedado más bien comprometido con ustedes en tratar de ver cuáles eran los tipos de asistencia financiera que ofrecía el Fondo Monetario a sus países miembros. En este sentido, hay varios estadios, digámoslo así, varias posibilidades de asistencia financiera. La primera de ellas es la que se denomina el tramo de reserva, que en realidad no son préstamos ni asistencia financiera del fondo, sino simplemente es la utilización que en pleno derecho tiene cada país de utilizar aquel monto de reservas que aportó el país en el momento en que se suscribió o se manifestó su intención de incorporarse al Fondo Monetario Internacional en forma de la cuota que se le exige a cada país para incorporarse y que se determina en base a digamos, al tamaño o dimensión de la economía. Pues bien, aquellos recursos que hayan sido aportados en la cuota que no hayan sido previamente utilizados, pues están a la disponibilidad del país para poderlos utilizar en cualquier momento para cubrir o solventar ciertos problemas de balanza de pagos. Pero, digamos, cuando empieza el proceso de asistencia financiera, es lo que se denominan los tramos de crédito. Los tramos de crédito simplemente son el primer tipo, el prototipo, el tipo básico de asistencia financiera que ofrece el Fondo Monetario, que se subdivide en 4 tramos, equivalentes cada uno de ellos al 25% del tamaño de la cuota. El primer tramo, o sea, el 25% de la cuota puede ser solicitado en préstamo al Fondo Monetario Internacional sin mayor condicionamiento, un condicionamiento muy menor, pero en la medida en que van avanzando al segundo, tercero y cuarto tramo, a los tramos superiores de crédito, el país prestatario tiene que comprometerse con el Fondo Monetario Internacional a realmente implantar políticas económicas orientadas precisamente a solventar sus problemas de balanza de pagos. Durante los últimos años, sin embargo, el Fondo Monetario ha ampliado en una forma bastante intensa distintos u otros tipos de asistencia financiera. Así, por ejemplo, se habla del financiamiento compensatorio para contingencias. El financiamiento compensatorio para contingencias básicamente consiste en que ante una caída de los ingresos de exportación o un incremento en algunos tipos de importación, como por ejemplo cereales, el país puede acudir al Fondo Monetario Internacional ante esa contingencia a solicitar un crédito adicional, inclusive pues por encima o independiente de estos tramos de crédito, y puede obtener inclusive hasta el 122% del tamaño de su cuota. También existe otro tipo, digámoslo así, de préstamo o de asistencia financiera, que es el que se denomina el financiamiento para contingencias, que consiste en lo siguiente. Supónganse ustedes que un país está en un momento dado implantando una política de ajuste y de pronto ve caídos sus ingresos de exportación por una circunstancia ajena a sí misma, como por ejemplo la caída de sus precios de exportación o el aumento de sus importaciones, etc. Una contingencia fuera de su alcance, puede en ese momento solicitar una asistencia financiera adicional para cubrir esa contingencia y poder seguir implantando esta política de ajuste. El préstamo, digamos el financiamiento para contingencias, permite solicitar préstamos hasta por el 65% del tamaño de la cuota. Más ulteriormente, durante los últimos años se ha incorporado otra cosa que es muy importante, que se denomina el servicio ampliado. El servicio ampliado son asistencias financieras por periodos más largos y por cantidades sustancialmente mayores. De hecho, un país puede solicitar hasta el 140% de su cuota en este tipo de servicio ampliado, que son préstamos de más largo plazo, un plazo más amplio. Y por último, ya en los últimos meses inclusive, se han incorporado otro tipo de asistencia financiera, que es la que se denomina la política para mayor acceso de recursos del Fondo Monetario Internacional, que básicamente son asistencias financieras ya de gran magnitud para enfrentar situaciones de balanza de pagos mucho más profundas, y que se dan préstamos inclusive en periodos en periodos relativamente extensos para ser repagados, e incluso esa asistencia financiera puede ser hasta del 440% del tamaño de la cuota, o sea, 4 veces el tamaño de la cuota, o incluso hasta una cantidad mayor dependiendo de las circunstancias del país en cuestión. Todos estos pues son distintos tipos de asistencia financiera combinados con otras asistencias financieras que están a la disponibilidad de los miembros del fondo. Pero es justo decir que durante estos últimos años se ha visto en cierto modo un proceso de flexibilidad en el condicionamiento del Fondo Monetario.
No es que han cambiado los fundamentos o los principios básicos de condicionamiento que ya mencionábamos previamente, pero sí hay en cierto modo, una mayor flexibilidad de parte del fondo en cuanto a ese condicionamiento. Incluso el fondo está haciendo esfuerzos por coordinar políticas de condicionamiento con el Banco Mundial para dar mayores posibilidades a los países deudores que buscan asistencia financiera a que logren o puedan lograr un crecimiento económico, y esto es algo que está presente y que obviamente beneficia a los países deudores. Sin embargo, es importante decir que si bien hay alguna flexibilidad en cuanto al condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, no nos debe llevar esto a la conclusión de que el condicionamiento ya se acabó, de que ahora la asistencia financiera se puede lograr libremente. El condicionamiento para la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional sigue la misma línea tradicional y la seguirá en los próximos años. Y en la medida pues en que Venezuela acuda, como de hecho va a hacerlo, para la solicitud de esta asistencia financiera para enfrentar los problemas del sector externo que actualmente tenemos, vamos obviamente a tener que negociar con el Fondo Monetario buena parte de esta condicionalidad para que así se nos pueda dar acceso a estos recursos. Venezuela tiene una cuota en el fondo del orden de los 1.770, 1.780 millones de dólares aproximadamente, y ya por las cifras que ustedes vieron anteriormente pueden darse cuenta de las posibilidades de asistencia financiera que podemos lograr en el Fondo Monetario, pero sí es importante tener presente que esa asistencia financiera no va a ser gratuita, va a ser condicionada, y ello va a implicar el que Venezuela tenga que implantar políticas de ajuste y políticas disciplinadas y coherentes en el futuro inmediato si realmente queremos tener acceso a ese condicionamiento de esa institución internacional. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.